Madre, me voy mañana a Santiago, a mojarme en tu bendición y en tu llanto, acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llave de mis falsos trajines. Será tu arco de asombro, las tonsuras columnas de tus ansias que se acaban la vida. Me esperará el patio, el corredor de abajo con sus tondos y repulgos de fiesta. Me esperará mi sillón ayo, aquel huenquijarudo rastro de dinástico cuero, que para no más rezongando a las nalgas tataranietas de correa a corruela. Estoy cribando mis cariños más puros, estoy ejeando, ¿no oyes jadear las ondas? ¿No oyes tascar dianas? Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. Oh, si se dispusieran los tácitos volantes para todas las cintas más distantes, para todas las citas más distintas. Así, muerta inmortal, así, bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde hay que pasar tan de puntillas, que hasta mi padre para ir por allí, humildándose hasta menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Así, muerta inmortal, entre la columnata de tus huesos que no puede caer ni a lloros, y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer ni un solo dedo suyo. Así, muerta inmortal, así. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, y murió en París en 1938. Él es considerado uno de los poetas más importantes de la literatura en la lengua española. Su obra se inscribe dentro del vanguardismo latinoamericano, aunque su estilo es tan personal que va más allá de cualquier corriente. Él rompe con cualquier métrica tradicional, experimenta con el lenguaje y construye una poética completamente propia. Ideológicamente, César tenía una fuerte filiación de izquierda y simpatizó con el marxismo. Vivió una gran parte de su vida adulta en Europa, principalmente en París, alejado de su tierra natal. Trilce fue publicado en Lima en 1922 y es considerado una de las obras cumbres del vanguardismo en América Latina. En ese momento histórico, el mundo procesaba consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y en el ámbito cultural, las vanguardias artísticas estaban en pleno auge tanto en Europa como en América. En ese mismo contexto, Vallejo publica un libro que rompe radicalmente con todo lo que se había establecido. La sintaxis, la métrica y la lógica del lenguaje poético convencional. De hecho, el mismo título Trilce es una palabra inventada por Vallejo, no existe en el diccionario, lo que nos demuestra que desde el nombre del libro él ya estaba rompiendo las reglas del idioma. El poema 65 en particular tiene un origen muy personal. Este mismo fue escrito después de la muerte de su madre, María de los Santos Mendoza. Fue una pérdida que lo marcó muy profundamente al poeta y que se refleja en toda la obra. También hay que tener en cuenta que Vallejo se entera de la muerte de su madre estando lejos y no pudo despedirse de ella, lo que carga el poema con un sentimiento de culpa. El texto pertenece al género lírico. Es un poema de carácter intimista y muy autobiográfico, en el que yo poético habla directamente a su madre muerta. Por ese tono de duelo y pérdida se puede considerar una elegía moderna. Aunque no sigue la forma clásica del género, a diferencia de poemas de antes, que son muy formales, serios y estructurados, Vallejo va por otro lado, usa un lenguaje lleno de quiebres emocionales casi como si estuviéramos escuchando los pensamientos desordenados de él. Estructura externa. El poema está compuesto por 5 estrofas de extensión irregular. No tiene métrica fija, un recurso característico del vanguardismo. Esta falta de estructura rígida no es casualidad, nos refleja que en el dolor de la pérdida no se puede encasillar en unas normas fijas o en versos perfectos. Estructura interna. El poema comienza con la idea de un viaje al pueblo natal y la invocación de los espacios del hogar. El patio, el corredor, el sillón. Después pasa a una declaración de amor filial muy intensa y cierra con la repetición de la muerte de la madre y su paradójica inmortalidad. Hay un recorrido emocional que está muy claro, que es la partida, memoria, amor y el duelo.
No hay ninguna rima, pero sí que hay una musicalidad que se construye a partir de las repeticiones, que es cuando dice así, muerte inmortal, así, que aparece 3 veces y funciona como un estribillo, que le da al poema un ritmo propio y muy emotivo. También sirve como un mantra o un eco en la mente del poeta. Demuestra la obsesión y la dificultad de aceptar que su madre ya no está. El lenguaje del poema es poético, simbólico y expresivo. No se limita solo a describir sus sentimientos de manera directa, sino que recurre a metáforas y símbolos que enriquecen el significado del texto. El tono es íntimo, nostálgico y profundamente emotivo. Desde el inicio, el hablante se dirige directamente a su madre, lo que crea la sensación de estar leyendo una conversación o despedida. A medida que el poema avanza, el tono también se vuelve reflexivo y melancólico. El apóstrofe aparece desde el primer verso. El yo poético le habla directamente a su madre muerta, como si ella lo pudiese escuchar. Esto lo que hace es darle al poema un tono más íntimo y desgarrador. Una metáfora, por ejemplo, es tu arco de asombro, que se refiere a la apertura de los brazos o la mirada de la madre al recibirlo, que transmite sorpresa y amor. Otra más, como la columnata de tus huesos, que no puedo caer ni a lloros. Los huesos de la madre se comparan a columnas, símbolo de fuerza y fortaleza arquitectónica. Lo que es hermoso, porque aunque la madre ya no tiene cuerpo físico, el recuerdo de su estructura y apoyo sigue sosteniendo moralmente al hijo. Ella sigue siendo el pilar de la familia. Una paradoja, por ejemplo, es la expresión muerte mortal. Es la figura central del poema. Es una contradicción aparente. La madre está muerta en lo físico, pero es inmortal en su memoria y el amor del hijo. Esta figura resume el choque de vanguardismo. Usar la lógica en contra de la propia lógica para expresar un sentimiento que las palabras comunes no pueden explicar. Una anáfora es la repetición de así, muerte inmortal, así. La repite 3 veces a lo largo del poema, que genera un efecto de insistencia emocional. Es el corazón del poema. Cada vez que lo repite, se vuelve más pesado y definitivo. Las personificaciones que hay son: me esperará tu arco de asombro, me esperará el patio, me esperará mi sillón a yo. Estos elementos no pueden esperar literalmente, pero Vallejo le da esa capacidad, transformando la casa en un espacio vivo, lleno de afecto y memoria. Transmite que el vínculo con su madre y su hogar sigue intacto a pesar de la distancia o de la muerte. Hay interrogaciones retóricas, como las preguntas ¿no oye jadear la sonda? Y ¿no oye tascar las dianas? No tienen realmente una respuesta. Su intención es intensificar el tono emotivo del poema y mostrar el deseo del hablante de seguir comunicándose con su madre. Análisis semántico. El tema central del poema es el duelo por la madre muerta y el regreso imaginario al hogar de su infancia. El yo poético anuncia que va a Santiago para encontrarse con ella aunque ella ya no esté físicamente. No es un viaje real, es más un tipo de viaje imaginativo y sobre el afecto. Es un intento desesperado de ganarle al tiempo y al espacio a través de la mente. El sentido más profundo del poema es que el amor filial vence a la muerte. La madre permanece viva en los espacios que habitó, en los objetos que la rodeaban, en el recuerdo del hijo. Todo el poema sostiene esta tensión entre la ausencia real y la presencia afectiva. Ella no está, pero está en todo. Vallejo nos plantea que la muerte física no es el final de una persona si existe alguien que la recuerde con tanta fuerza. Este poema se conecta de una manera muy directa en el eje raíces, memoria e identidad por varias razones. En primer lugar, el regreso a Santiago es un regreso a sus raíces. Vallejo vuelve al lugar donde nació y vivió, el espacio que formó como persona. Santiago de Chuco no es solo un punto en el mapa, representa la inocencia, la seguridad y el refugio del que fue despojado al crecer y migrar. En segundo lugar, la memoria es el motor de todo poema. Los objetos, los espacios y los gestos de la madre no existen ya en realidad, pero se siguen recuperando a través de los recuerdos. César construye el poema como un acto de memoria. Recordar es una manera de mantener vivo lo que fue. Para Vallejo, el olvidar a su madre sería
como dejarla morir por segunda vez. Por último, la identidad del yo poético está construida sobre esa figura materna y ese hogar. Es decir, la madre no es una persona amada, sino el origen y la raíz. Y aunque la muerte los separó, esa raíz sigue siendo una parte constitutiva de quien es la. Por eso, el poema cierra con la paradoja de muerte inmortal. Ella murió, pero sigue siendo parte de él, de su identidad y de su memoria. Al final, nos deja una lección sobre la identidad. Somos el resultado de los lugares que habitamos y de las personas que nos criaron, y ni siquiera la distancia o la muerte pueden borrar eso.